Así que necesito su ayuda, por favor. Bueno, según yo terminamos hasta acá, ¿es cierto? Sí, profesora, ahí nos quedamos. Profesora. Entonces, vamos a continuar con o sea, que en esta parte les justifiqué por qué es necesario que avancemos en analizar mecanismos que nos expliquen la presencia de 3 caracteres alternos como aquí, o la presencia de más de 3 caracteres alternos. Mendel describió brillantemente cómo actuaban o qué pasaba cuando eran 2 caracteres alternos nada más, ¿sí? Encuentra que un carácter se comporta como dominante y otro como recesivo. Eso aplicado no solo en el caso del chícharo, sino a cultivos que la humanidad trabaja, o incluso a especies de vida silvestre. Son aplicables estas conclusiones que Mendel sacó. Sin embargo, no explica la presencia de 3 caracteres alternos o de más de 3 caracteres alternos. Esto no significa que no tenga razón lo que él planteó, sí la tiene, solo que no alcanzó a analizar qué pasaba donde había más de 2 caracteres alternos. ¿Y esto es un pecado? Pues desde luego que no. ¿Por qué razón no? Bueno, sencillamente porque la ciencia va avanzando por pasos. No de un día para otro ya tiene todas las ideas desarrolladas, todos los problemas visualizados. No, no es así. Va avanzando poco a poco. En este caso, Mendel avanzó hasta donde le permitieron las herramientas que tenía y hasta donde le permitió su espacio. Recuerden que era sacerdote y una vez que se recibió como sacerdote, o sea, estaba estudiando para ser sacerdote, y una vez que se recibió, se olvidó de estas prácticas, ¿verdad? Ya se dedicó a otras cosas. De ahí que, bueno, los trabajos que darán, lo que él hizo, pues tuvieron alcance limitado. Faltó mucho para explicar otras cosas. Trabajos posteriores a él empezaron a tratar de explicar qué pasaba, o más bien encontraron la explicación de qué pasaba con otros caracteres, en otros casos, en donde había más de 2 caracteres alternos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con este tema. Sí, este tema que es importante se llama herencia simple. ¿Qué es la herencia simple? Primero, por favor, quiero que tengan la tablita esa que diseñamos, donde calculamos el comportamiento de un número mayor de pares de genes, por favor. Quiero que la tengan a la mano. ¿Ya la tienen a la mano? ¿Chicos? Sí, profesora. Bueno, si ya la tienen a la mano, por favor. Sí, profe, ya. Quiero que vean, por favor. Váyanse a la columna de un par de alelos. ¿Ya? Y de ahí váyanse hasta la columna de combinaciones totales. ¿Ya están relacionando esas dos? ¿Cuántas combinaciones totales les produce la interacción de un par de alelos? ¿No escucho? Sigo sin escuchar. Por ahí oigo un sonidito, pero no sé qué dice. 4. ¿Me 4. escucha? 4, efectivamente. Son 4 combinaciones totales. Y si avanzan a las 2 últimas columnas, les dice la penúltima que se producen como resultado de la interacción de un par de alelos y que nos produce 4 combinaciones, nos dice que
se producen dos fenotipos alternativos siempre y cuando uno actúe como dominante y otro como recesivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué les dice en la última columna? A la que les pedí que ustedes lo resolvieran. Y si no les pedí, ustedes traten de resolverlo a partir de la fórmula que tienen ahí. ¿Qué les dice la última columna? Vean la marca que tiene ahí para que lean abajo de qué se trata. ¿Jóvenes? De 1, de 2 y de 1. Y más abajo, ajá, dice ¿Cómo que? A ver, la primera columna que tiene asterisco, ¿qué dice? 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 1. 1, 2, 1. Eso dice, ¿no? Donde dice asterisco, dice, si leen hasta abajo, dice 3 dominantes, 2 puntos, un recesivo, y está el asterisco. Y abajo dice, o sea, aquí nos está indicando que se producen 3 caracteres alternos. Ajá. A ver, vean, ya tengo yo aquí la tabla. Lo que les pedí es que primero relacionaran dos columnas. ¿Cuáles columnas? Esta columna, donde nos da, uy, perdón, quién sabe qué estoy haciendo. Esta columna que nos da el número de pares de genes que están interactuando relacionada con esta que son las combinaciones totales. Esta, ¿sí? Entonces decía, si tenemos un par de alelos interactuando, ¿cuántas combinaciones totales se producen? Ustedes tienen su tabla resuelta. Entonces, ¿cuántas son? 4. Muy bien. Ahora, nos movemos aquí a la penúltima columna. Si la resolvieron aquí, ¿cuántos fenotipos se producen? 2. 2. ¿De dónde salieron esos dos de este? Aquí nos dicen que se producen de cada 4 individuos, que son las combinaciones totales, por Dios, que son las combinaciones totales, 3 son para el carácter dominante y 1 para el carácter recesivo. Eso es lo que nos dice, 2 caracteres alternos. Es decir, ¿cuántos fenotipos? Pues aquí nos lo dice, ¿verdad? 2 fenotipos. Si aplicamos la fórmula aquí, interactuando un par de genes nos da 4 combinaciones, nos produce ¿cuántos fenotipos? 2. ¿De acuerdo? Pero aquí en lo que les llama la atención es en este asterisco que está marcado aquí. ¿A qué nos llama este asterisco? ¿Qué nos dice este asterisco? Este asterisco nos está llamando algo. Nos dice, acá lo leo, siempre y cuando un gen actúe como dominante y su par alelomorfo como recesivo. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a la última columna, que dice, aquí, según esto, nos va a producir 3 caracteres alternos, por eso está la fórmula 3 a la n, ¿sí? ¿Y qué nos dice aquí? Cuando los genes son semidominantes. Ajá. ¿Qué es eso de semidominante? Bueno, no lo hemos visto, pero ahí llamo su atención. Como semidominantes entendemos al mecanismo de herencia, dominancia incompleta, codominantes. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, esta tabla es la que necesito que tengan ahí a la mano, por favor. Bueno, según yo dejé de compartir eso y resulta que no. Ahora sí. Estábamos aquí entonces.
Dijimos que la herencia es simple, entonces, ¿cómo la vamos a interpretar? Como la acción entre un par de alelos, ¿sí? ¿Qué entenderíamos por eso? Bueno, atendiendo a que Mendel describió que los genes siempre se agrupan en pares, ¿sí? Siempre vamos a tener agrupaciones de genes, ya sea así o ya sea así, ¿sí? Pero siempre vamos a ver que los genes se agrupan en pares, ¿sí? Entonces, cuando dice acción entre un par de alelos es cómo actúa este gen con respecto a su par. En este caso, no vamos a notar ninguna diferencia porque la acción de ambos es la misma, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. En este otro también es la misma, ¿sí? Dado que son el mismo tipo de genes, no se va a notar cómo actúa un gen con respecto a su par. ¿Por qué razón? Muy sencillo. ¿Por qué, chicos? Porque son iguales. Porque son iguales. No vamos a notar diferencia, ¿verdad? Si hay diferencia entre un par y otro. Ajá. ¿Dónde notaríamos si hay diferencia en el comportamiento? Cuando son distintos. Exactamente. ¿En qué tipo son distintos? Permítanme un segundito, por favor. Ya estoy aquí. ¿En dónde estarían diferentes? ¿Y a dónde tendríamos que ver cómo actúa uno con respecto al otro? ¿En los heterocigotos? Exactamente, en los heterocigotos. Entonces ya están observando ustedes ahí que tenemos que poner atención a eso. Ajá. En el caso de la dominancia completa, ¿qué podemos decir? Bueno, no dominancia completa. En el caso del mecanismo que ya conocemos, que es la dominancia, ustedes ya tienen escritos ahí un gen con letra mayúscula y otro con letra minúscula, ¿cierto? ¿Chicos? Sí. Ajá. ¿Cómo actúan ahí? ¿Qué pasa con la acción de ese par? A ver, díganme qué pasa con la acción de ese par. Ahí están los dos. ¿Los dos actúan igual? ¿O qué pasa con uno y qué pasa con el otro? ¿La mayúscula domina sobre la minúscula? ¿Por qué domina? ¿Por qué le llama usted que domina? ¿Cómo se manifiesta eso que dijo usted que domina? Porque la minúscula es el recesivo. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vemos al gen, vemos su efecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vemos esa acción de esos genes? ¿Qué pasa con uno y qué pasa con el otro? Se presenta la mayúscula y la minúscula no se ve. Exacto. Se manifiesta a mayúscula y a minúscula queda inhibido. Ajá. ¿Entienden esa palabra que acabo de decir, inhibido? Sí. Entonces, sí. Cuando el mecanismo que revisamos, que es la dominancia, la que describió Mendel, decimos entonces que cuando en un genotipo donde están presentes los dos alelos, el dominante y el recesivo no se expresa, queda anulada, su expresión queda anulada. ¿Cuál se expresa? El dominante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto porque no todas las acciones de los alelos van a ser como esta que describió Mendel. Vamos a ver otras diferentes. ¿Cuáles diferentes vamos a ver? Bueno, ahí tienen un listado.
Dice, ahora les llamamos, el primer subtema de este tema se llama tipos de dominancia. ¿Cuáles tipos de dominancia vamos a ver? Ahí están enlistados. 1.1 se llama dominancia completa o simplemente dominancia, que es la que describió Mendel. 1.2, dominancia incompleta o semidominancia, también así se llama. 1.3, codominancia y 1.4, sobredominancia. Copien, por favor, eso. Es importante que tengan el listado de lo que vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya puedo avanzar? Sí, profe. Bien, Ya, el siguiente punto de este tema se llama alelos múltiples, ¿sí? Por lo tanto, voy a requerir que indaguen qué cosa es un alelo. Ahí lo tienen en su glosario, por favor, véanlo. Y alguien léalo, por favor. ¿Qué es un alelo? Alelo, dos o más formas alternativas que puede tener un gen que determina al menos un carácter. Se caracterizan porque ocupan la misma posición o lugar, locus, en cada par de cromosomas homólogos y se originan como mutaciones génicas. A ver, hiciste las pausas medio rara, ¿no? No entendí bien. Porque las pausas que hiciste en la lectura no lo comprendí bien. Pero bueno, ¿qué es un alelo? Es una forma alternativa de un gen que se caracteriza porque ocupa el mismo locus, que en español significa lugar, ¿sí? Pero en el cromosoma homólogo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues tratando de dibujar dos cromosomas homólogos, ¿verdad? Quién sabe si me quedan igual, pero bueno, ahí está el esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando digo un alelo, cuando digo que un gen ocupa el mismo locus, se refiere a esto. Se refiere a esto, que aquí estaría un gen y su paralelomórfico estaría ocupando el mismo lugar que ese otro gen, pero en el cromosoma homólogo. ¿Se entiende? Estoy representando a los genes con ese rectángulo sombreado. ¿Sí, chicos? ¿Lo comprenden? Sí, profa. Ajá. Entonces, ese es un alelo. Nosotros no utilizamos barritas de colores ni bolitas de colores para simbolizar los genes. ¿Qué hacemos? Literales. Utilizamos letras. Entonces, estoy diciendo así que A mayúscula ocupa el mismo locus que A minúscula. Y dirán, ay, ¿por qué locus, no? ¿Por qué no usamos la palabra lugar? Bueno, porque no se acuñó el término por mexicanos ni por gente que pensaba como nosotros, sino el que descubre algo lo propone y pone también su nombre, ¿de acuerdo? Generalmente en las ciencias se utilizan mucho las palabras en latín. ¿Por qué? Porque el latín ya es una lengua muerta, ya no se va a modificar nunca. En cambio, las lenguas vivas pueden ir cambiando sus significados o aparecer nuevas palabras, ¿sí? Así que cuando dicen locus, se están asegurando de que de aquí para hasta creo que la humanidad desaparezca, locus va a significar siempre lugar. Claro, en español, ¿no? En inglés tendrá su traducción. ¿Se entiende, chicos? Ahora, si decimos que es múltiples, ahora, ¿qué entiendo por esta palabrita de múltiples? ¿Qué entiendo, chicos? Jóvenes, ¿qué entienden por múltiples? Muchos. Que podría ser varios. Dios. Ajá. Aquí, ¿cuántos alelos hay? Se dice es la forma alternativa de un gen
que se caracterizan porque ocupan el mismo locus en el cromosoma homólogo. Aquí, ¿cuántos alelos hay? 2. Dos. Así que cuando decimos múltiples quiere decir más de 2. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Bueno, profesor. estos temas son los que vamos a analizar, son los mecanismos de herencia que vamos a analizar. Estos mecanismos de herencia están producidos por la acción de un par de alelos, ¿sí? ¿Qué par de alelos? Bueno, pues aquí escribimos a ese par con mayúscula y con minúscula, pero siempre va a ser así. A mayúscula versus A minúscula. ¿Sí? Solo la única variante de A mayúscula es A minúscula. Chicos, pregunto. No, porque puede ser también con la mayúscula. Puede ser A mayúscula, ¿qué? A mayúscula prima, ¿no? Y es una forma alterna. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué otra forma alterna puede haber? A mayúscula versus A mayúscula subíndice 1, ¿no? No lo puedo poner como subíndice. Acuérdense, ¿eh, chicos? Ajá. Entonces, estamos viendo que hay más formas alternas, variadas. Ajá, chicos, ¿se entiende? Sí, profesora. Ok. Ahora, ya que nos pusimos de acuerdo en qué significado tiene esto, ahora sí, nos vamos a revisar el segundo tipo de dominancia. Bueno, vamos a recordarnos un poquito con la dominancia que describió Mendel, pero ahora visto en otra especie, no en los chícharos, sí. Aquí está. Déjenme borrar lo que noté antes. Bien, vean aquí el esquema. Y vamos a ver cómo comprende a la dominancia completa. Vean. Se inicia con un cruzamiento entre progenitores iniciales. Antes les explico esto. Todos los mecanismos que vamos a revisar, ¿sí?, se apoyan y se describieron a través de un experimento, ¿sí? El diseño experimental que se manejó para analizar todos los mecanismos que vamos a ver en el curso es el diseño experimental que Mendel propuso. Aquí está. ¿Cuál es ese diseño experimental? No olviden, progenitores iniciales en línea pura. Interviene para obtener la primera generación de hijos. Después deja que la generación de hijos se autofecunde o hay que cruzar F1 por F1, según sea el caso, para llegar a la F2. ¿Sí? El objeto de análisis de todos estos mecanismos siempre es la F2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que vamos a analizar en la F2? Dos cositas. A ver si saben qué es esto. PG y PF. ¿Saben qué es eso? Proporción genotípica y fenotípica. Exactamente. Esto es lo que vamos a analizar en todos los mecanismos que revisemos en este curso, ¿de acuerdo? O sea, todos se ajustan al diseño experimental de Mendel. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Bien. No, profesor. Entonces nos vamos a analizar. Aquí tenemos este esquema. Utilizaron a una especie de ornato, ¿sí? Utilizaron a una planta del género Narcissus, comúnmente llamada Narcisos, ¿sí? ¿Qué caracteres consideraron? El color de los pétalos, amarillos o blancos. Había entonces un par de caracteres alternos, ¿cierto? Chicos, necesito que me confirmen si entienden lo que voy diciendo. Sí, Se profesora. realiza una cruza entre individuos que difieren en un par de caracteres. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bien,
Ya está ahí, establecida la cruza, pero además son líneas puras, ¿sí? A partir de aquí intervienen, hibridizan a estos individuos para obtener la primera generación filial. En la F1, ¿qué observaron como resultado de esa cruza? Que todos los individuos eran de pétalos amarillos. Cuando dejan que la F1 se cruce entre sí y obtienen una F2, encuentran en proporción que de cada 4 individuos, 3 son de color, ahí está, ¿cuál es, chicos? Amarillo. Amarillo. Y yo. 3 son de color amarillo y 1 de color blanco. ¿Qué nos indica esto? Que se está produciendo una proporción 3:1, una proporción fenotípica 3:1. Esta proporción 3:1, ¿de quién es característica? Del amarillo. ¿Cómo que del amarillo? De la dominancia completa. De la dominancia completa. Ahora sí, 3:1 es la proporción fenotípica característica de la dominancia o dominancia completa, como ustedes quieran llamarle. Generalmente la vamos a encontrar como dominancia nada más, ¿sí? 3 ¿para quién? Pues para el carácter dominante, ¿sí? Y 1 para el carácter recesivo. Aquí rescatamos además que el carácter dominante también es el que se expresa en la F1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Y ya profe. que tenemos descrito eso, ahora vean este numerito. Este 4, aún si no supiéramos todavía o tuviéramos duda de qué significa la dominancia completa, aquí tenemos un número que nos orienta. Vean su tablita. 4 es el número de combinaciones totales. Lleven en el mismo renglón del 4 a la columna donde dice pares de genes interactuando. ¿Cuántos pares de genes están interactuando? Un par. Un par. Significa entonces que un par a los que por ahorita les pondré este. Un par, ¿sí? Lo voy a simbolizar así. Y al par alelomorfo lo voy a indicar así. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál de ellos diré que es el dominante? Pues el que se me pegue la gana, ¿verdad? Voy a decir que este es el alelo dominante. Y por lo tanto, su paralelomorfo, ¿cuál será? ¿De qué será responsable? ¿Es recesivo? Recesivo. El azulito, entonces, es el gen recesivo. ¿De acuerdo, chicos? Ya está. Ahora, ¿qué retomo de aquí? Primero, que si fuera así y estamos bajo el entendido de que son líneas puras, ¿qué tendría que poner para el caso amarillo? ¿Qué bolitas tendría que poner para el amarillo? 2 rosas. Rosa. Rosas. 2 bolitas rosas. Ay, y aquí son azules. 2 bolitas rosas. Ahí están, entonces ya tengo un par de alelos, ¿sí? Y estoy indicando que además son líneas puras, ¿eh? ¿Qué le pongo al blanco? Al de pétalos blancos. 2 azules. 2 bolitas Azules. azules. Y estoy indicando que ahí están un par de alelos, ¿sí? Para cada individuo. Este 4 me está diciendo, cada individuo de los que aquí están presentes tiene un par de alelos, ¿sí? Y ese par de alelos es el responsable de que se manifieste alguna característica. ¿Se entiende, jóvenes? Ahora, nosotros no podemos ir manejando bolitas de colores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que han establecido todo un protocolo para esto. ¿Cuál es el protocolo? Que en lugar de usar bolitas, usamos símbolos. ¿Qué símbolo propondrían utilizar? Dígame, María Edith, ¿qué símbolo utilizo para el dominante? La A mayúscula. Claro. ¿Y por qué la acepté rápidamente? Pues porque uno de los caracteres se llama amarillo. ¿De acuerdo? ¿Sí?
y por lo tanto es lógico que sea mayúscula. Y su paralelomorfo, que es el gen recesivo, ¿cómo lo simbolizo? Gabriel, ¿se encuentra o no se encuentra? Mande. Pues ¿dónde anda? ¿Cómo simbolizo al gen recesivo? Con una letra minúscula. Ya está puesta ahí la A. ¿Cómo indico que la A mayúscula? ¿Cómo indico que es su par alelomorfo? ¿Puedo ponerle esto? Ajá. ¿Sí, Eric? No es A minúscula. Claro, porque B minúscula no es una forma alternativa de A. Bueno, entonces, sustituyendo eso, ¿qué voy a poner? Ya no voy a poner las bolitas de colores, sino voy a poner símbolos. ¿Qué símbolo le pongo al amarillo? 2A mayúscula. Doble A mayúscula, que se llama ¿cómo? Homocigoto dominante. Homocigoto dominante. Al blanco, ¿qué le pongo? 2As minúsculas. Ajá. ¿Que se llama cómo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando formen sus gametos, el individuo de color amarillo solo aporta A mayúscula y el individuo de color blanco, ¿cuál gen aporta? A minúscula. A minúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando estos gametos se fecunden, ¿qué genotipo van a formar? A mayúscula, A minúscula. Ok. ¿Cómo se llama eso? Heterocigoto. Entonces escribo heterocigoto. ¿Sí? Y aquí, como esta planta no se autofecunda, pues se pone al otro así. Aunque les recomiendo que aunque se autofecunde, le pongamos siempre F1 por F1. ¿De acuerdo? Aunque sepamos que se autofecunda. Bien, ya está ahí. Ahora, ¿qué gametos formaría los individuos de la F1? Dos tipos, uno con A mayúscula y uno con A minúscula. Exactamente, 2 tipos. Es indispensable mencionarlo así. 2 tipos. Uno con A mayúscula y el otro con A minúscula, ¿sí? El otro individuo que es de la F1 también va a formar el mismo tipo de gametos. ¿Por qué? ¿Por qué formaría el mismo tipo de gametos? Pregunto, ¿alguien me puede responder? Porque son iguales. Porque es igual. Es igual. Es heterocigoto. Porque tienen, dijo el compañero, ¿qué? ¿Son qué? Heterocigotos. Es decir, tienen el mismo genotipo ambos. ¿De acuerdo? Con base en estos gametos, que pueden formar, ¿qué combinaciones se pueden producir? Si este se fecundara con este, ¿qué genotipo nos producen? Homocigoto dominante. Homocigoto. Y lo escribo así. ¿Sí? Si fuera este gameto fecundado por este, ¿qué nos produciría? Heterocigoto. Un heterocigoto, ¿sí? Y ven ustedes que me dicen heterocigoto y yo ya sé qué escribir por la simbología que ya establecimos. A ese grado ustedes tienen que escribirlo también, ¿verdad? Ahora, si fuera este gameto fecundado por este, ¿qué nos produce? Heterocigoto. ¿De acuerdo? Ahora ven que lo escribí al revés. No importa porque el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Generalmente escribimos primero el dominante y luego el recesivo. Y por último, si fuera este gameto fecundado por este, ¿qué genotipo nos produce? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Entonces ven lo que hemos construido a partir de identificar que hay un carácter dominante y un recesivo, y saber que los genes se agrupan en pares, y que se agrupan en pares en el genotipo de los individuos, y que cuando un individuo forma sus gametos, esos genes se segregan. ¿Sí están viendo todo eso? ¿Cuándo se segregan los genes? Cuando se forman los gametos. Cuando los gametos se fecundan, ¿qué vuelve a pasar?
vuelven a constituir el genotipo de un nuevo individuo. ¿Y cómo es ese genotipo? Bueno, vean otra vez la agrupación de genes en pares. ¿Se entiende? Sí, profesora. Entonces, el análisis de esta cruza que está mostrada aquí, en esta, resumida en esta imagen, ¿sí? ¿Qué me dice? Que la proporción fenotípica que se produce, ¿cuál es? 3:1. Y que la proporción genotípica que se produce es 1, 2, 1. exacto, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1 para el homocigoto dominante, 2 para el heterocigoto y 1 para el homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Vean entonces, llamo su atención en esto. Díganme, por favor, ¿qué es lo que observan en donde están presentes los dos alelos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el efecto de estos alelos? ¿Chicos? Son iguales. ¿Qué pasa con el efecto de los alelos en este individuo? A ver, díganme, ¿qué pasa con los alelos? El efecto de los alelos. ¿Qué ocurre entre los dos? El dominante impide la expresión del recesivo. Exactamente, ¿sí? Cuando están presentes los dos alelos, o sea, cuando están presentes dos alelos distintos, pero que corresponden al mismo par, ¿qué es lo que observamos? Que el alelo dominante se expresa e impide la expresión del recesivo. ¿Se entiende? ¿Mande? No escuché, jóvenes. O alguien estaba interviniendo, no sé. Luego me parece que nada más tienen abierta la sesión y están en otro rollo, ¿eh? Bien, entonces, ¿se entiende? Vean en qué estoy llamando su atención. Ajá, ya lo sombreé y lo voy a volver a sombrear. ¿En qué estoy llamando su atención? En que la acción de los alelos en el heterocigoto es importante. ¿Por qué en el heterocigoto? Porque es a donde aparecen los dos distintos, ¿sí? Entonces podemos ver qué pasa con la acción de uno con respecto al otro. ¿Está entendible, jóvenes? Bueno, ustedes tienen ahí en su material de clase unas hojitas donde una dice dominancia completa, otra dice otra cosa, etcétera. ¿Sí? ¿Ya las localizaron? ¿Qué es lo que quiero que hagan ahí? Que representen esto, pero utilizando color rojo y blanco. Lo mismo que tengo aquí, pero con flores rojas y blancas. ¿Ya localizaron lo que les dije, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si no les da tiempo ahorita, pónganle con lápiz para que luego lo coloreen. ¿A qué necesitan llegar aquí también? A obtener su proporción genotípica y fenotípica, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner, van a obtener su proporción genotípica y la anotan, ¿sí? Y su proporción fenotípica y también la anotan. ¿De acuerdo, chicos? No olviden que la suma de las proporciones, tanto la genotípica como la fenotípica, les debe producir 4. Bien. Si ya está entendible, vámonos a otro mecanismo, ¿sí? Bien. Muchos investigadores tratando de demostrar lo que Mendel describió, ¿sí? Utilizaron otras especies, ¿sí? Aquí ya está el caso del narciso, se analizó el color de los pétalos y sí se ajustó al esquema que Mendel describió, ¿sí? Sin embargo, no a todos los investigadores les fue tan bien.
hubo otros casos en donde observaron esto. Vean, por favor. Cruzaron, utilizando la Nochebuena, cruzan una planta de flores rojas con una de pétalos, de hojas más bien, hojas rojas y hojas blancas, ¿sí? No son exactamente flores. La flor de la Nochebuena son estas cositas amarillas, cada una de ellas. Bueno, pero la diferencia que habían observado en dos variedades distintas era que unas producía flores rojas y otra podía producir blancas. ¿De acuerdo? Aquí entonces observan, iban a realizar una cruza monohíbrida. ¿Por qué monohíbrida? ¿Me puede contestar Evaristo Mendoza por qué estoy catalogando a esto como cruza monohíbrida? ¿Está Evaristo Mendoza o no? ¿No? Entonces, por favor, le ponen falta y además tiene tacha, ¿no? Eric, ¿sí? Toma la lista, por favor, para que considere eso. Bien, Martín. Raúl Martín, dígame, por favor. Conteste lo que pregunté. ¿Tampoco está Raúl Martín? Otra falta, por favor, y tacha. Rigoberto Cosme, ¿está? Sí, profe. Ajá, conteste lo que pregunté. Desciende de dos progenitores homocigotos. A ver, pregunté, ¿por qué catalogué a eso como cruza monohíbrida? ¿Es la misma especie de planta? No. No es así. Roberto Carlos Castañeda, ¿puede contestar lo que te estoy preguntando? Porque solamente hay un par de caracteres. Sí, por eso es una cruza monohíbrida, porque estamos contrastando solamente un par de caracteres. Puede ser que tengan más, pero nosotros solo vamos a considerar este par como diferentes, ¿de acuerdo, chicos? Bien, una vez que eligieron a estos individuos y garantizaron que eran líneas puras, ¿sí? Intervienen para obtener la primera generación de hijos. Y vean lo que apareció. ¿Qué aparece aquí? ¿Algún carácter igual al de los padres? No, ya es un carácter nuevo, ¿no? Carácter diferente al de los padres. ¿Cómo es este carácter si se fijan? Son colores. ¿Cómo es con respecto a los colores de las hojas de los padres? Pues una mezcla, es rosa. Exacto, es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla. Si ustedes también toman pintura roja y blanca y la mezclan, les va a producir un color rosa. ¿Se entiende, chicos? Entonces vean, ¿qué fue aquí que ellos esperaban? Que apareciera el rojo o apareciera el blanco. Y no apareció en uno de los dos, apareció el rosa. Pensando que se habrían equivocado, repiten la cruza y vuelvan a encontrar que se produce rosa. Teniendo ya la certeza de que no hubo un error en cómo realizaron la cruza y que siempre se producía color rosa, dejan que la F1 se autofecunde, ¿sí? Y con sus respectivas repeticiones encuentran en la F2, ¿sí? Que se presentan individuos de hojas rojas, individuos de hojas blancas e individuos de flores de hojas rosas, ¿sí? Pero en una proporción de 1 para el rojo, 2 para los rosas y 1 para el blanco. Recuerden que la proporción no quiere decir tantos individuos de esto, tantos individuos del otro, sino es esas cantidades llevadas a su mínima expresión. ¿De acuerdo, chicos? Repito, ¿qué encontraron? Que de cada 4 individuos, 1 era de hojas rojas, 2 de hojas rosas
y uno de hojas blancas. ¿Sí, chicos? Este dato presentado aquí es muy valioso. ¿Cuál es el dato? Pues este numerito. Este numerito que me está indicando, por favor, vayan a su tabla. ¿Qué me indica? Número de combinaciones. Número de combinaciones totales. No sé, sí, pero ¿qué deducimos de ahí? Lo que quiero es ya la deducción. Recuerden que les dije, siempre relacionan dos columnas. Que solo se trata de un par de caracteres. Ok. De un par de caracteres no. Lea lo que dice el encabezado. De genes, perdón. Un par de genes. Ahora sí, un par de genes. ¿Qué par de genes? Puedo poner A mayúscula versus A minúscula. ¿Puedo poner eso? Chicos, pregunto. No, ¿Por qué no? Sí, pero sería más ¿Por fácil. qué sí? Bueno, pues uno es el dominante y otro el recesivo. Si usted me dice que ponga esto, se entiende que el A mayúscula va a dominar a A minúscula. Entonces, ¿dónde aparecerían esos genes A mayúscula y A minúscula? ¿En cuáles de estos? Dependiendo cuál sea el dominante. Bueno, ya tiene un indicador. Ya acuérdese. Claro. ¿Cómo descubrió Mendel que era el dominante? Porque aparecían más números. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más aparte de que apareciera en mayor cantidad? ¿Qué más? es el que se expresaba en la F1. En la F1. Y aquí, A mayúscula, entonces, si dice que es dominante, ¿dónde la pongo? ¿Aquí? ¿Aquí le pongo A mayúscula? A ver, vamos a suponer, utilizando esto, ¿qué tendríamos que poner aquí? Doble A mayúscula y aquí doble A minúscula, ¿cierto? ¿Chicos? Sí. ¿Y aquí qué Sí, pongo? profe. A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que aquí describimos, esta simbología que me estaría indicando, que el gen A mayúscula va a impedir que se exprese A minúscula. Por lo tanto, debería de ser, ¿de qué color? Rojo. Rojas. Rojo. Entonces hay un problema. No podemos poner esa simbología porque nos indica una situación distinta. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el A prima. ¿Nuevo? Exacto, buscar otra forma alternativa. ¿Y qué está Fíjate. proponiendo el compañero? ¿A qué? ¿Dijo? A prima. Ok, entonces vamos a ver si funciona. Ya de plano vamos a decir, esta la desechamos, esta no la vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Cuál propone el compañero? Que utilicemos A mayúscula versus, ¿qué? A mayúscula versus, ¿qué, compañero? A prima. A mayúscula prima. ¿Sí? Caramba, A mayúscula prima. Oye, es que ahorita entra la luz de la tapa de la computadora, me tapa bien el teclado. Ya, ahora sí ya lo veo. Entonces, vamos a utilizar esta simbología que propone el compañero. Vamos a ver si nos funciona, ¿no? Pero primero tengo que borrar esto que ya había escrito aquí, esto que había escrito aquí y esto aquí. Ahora sí, ¿qué escribo para el rojo? A mayúscula. ¿Qué? A mayúscula. Mayúscula. ¿Así? Doble A mayúscula. ¿Cómo se llama? Homocigoto. dominante. No hay dominante. Aquí no hay dominante. Ahorita vamos a ver por qué. Nomás decimos homocigoto o con doble A mayúscula. ¿Y al otro cómo le pondríamos? Doble A prima. Ahí estaría. Ahora, cuando formen sus gametos, este individuo de hojas rojas aporta solo este gen y otro individuo de hojas blancas aporta solamente el gen
un gen que es A mayúscula prima. Cuando estos gametos se fecunden, el individuo de la F1, ¿qué tendría? Estos genes, ¿verdad? Es por sus genes, ahora este individuo es, ¿cómo le llamamos? Heterocigoto. Heterocigoto, ¿de acuerdo? Pero veamos qué pasó. ¿Por qué el compañero proponía el uso de esta simbología? A mayúscula y A mayúscula prima. ¿Por qué? Porque ahora sí, si nosotros vemos en el heterocigoto de esta F1, ¿qué observamos? Que las dos letras están como al mismo nivel, ¿verdad? ¿Sí? Cuando pongo A mayúscula y A minúscula, ¿qué entiendo? Que la minúscula se subordina a la mayúscula, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Aquí, cuando ponemos las dos letras en mayúscula, ¿estamos indicando que hay subordinación de alguna? No. ¿No? Que están al mismo nivel. Y entonces, si están al mismo nivel, ¿cuál es el efecto en el fenotipo de los individuos? Ya lo dijo la compañera. ¿Cuál es el efecto? La mezcla. Se mezcla. La mezcla. Se mezcla, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estos individuos de la F1 formen sus gametos, cada uno de ellos va a formar dos tipos de gametos, ¿sí? Cuando estos gametos se fecunden, ¿qué tipo de descendientes nos pueden producir? Díganme, por favor. De acuerdo nada más a los genes, díganme, ¿qué combinaciones se pueden producir? De acuerdo a los gametos, perdón. Doble A Doble A mayúscula. Luego, Mayúscula. A mayúscula y A mayúscula prima. luego, A mayúscula y A mayúscula prima. prima. A mayúscula prima y A mayúscula. Y en el último, Doble A. A mayúscula prima. ¿así? Sí. Sí. Bien. Entonces, vean lo que ocurrió en el individuo heterocigoto. ¿Qué está pasando con el efecto de los genes? Chicos. Chicos, ¿qué pasó? ¿Se fueron? ¿Que ambos están expresando, profesora? ¿Pero cómo? Son dominantes los cuatro. No son dominantes los dos. Dijo la compañera que ambos están expresando. Sí, estoy de acuerdo, ambos expresan. ¿Pero cómo? Mezclándose. Exacto. El efecto de los genes en el heterocigoto se mezcla. Cuando nosotros vemos este comportamiento, a este tipo, a este mecanismo de herencia, se le llama dominancia incompleta. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí. ¿cómo definiríamos la dominancia incompleta? Que cuando están presentes los dos genes en el heterocigoto, ¿su efecto qué? ¿Se mezclan? Se mezcla, efectivamente. ¿Cuál es la proporción genotípica característica de este mecanismo de herencia? Aquí está, ¿cuál es? 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la proporción fenotípica? 1, 2, 1. Exactamente. La proporción genotípica y fenotípica es la misma. ¿Sí? No olviden entonces este elemento valioso, este 4. ¿Sí? Este 4 ya nos está indicando, es un par de alelos los que interactúan para producir estos 3 colores. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Una vez que encontramos que, es que la suma de las proporciones es 4, este 4 nos está indicando ya que es un par de alelos los que están interactuando para producir esos 3 colores. ¿Cuáles alelos son los que interactúan? Son estos 2, ¿sí? Pero, aun cuando sea un par de alelos, cuando se agrupan en pares, ¿cuántas interacciones nos producen? Díganme, por favor. Cuando ese par de alelos se agrupa en pares, uy, ya borré otra cosa. 3.
¿Cuáles son? Otro. Doble A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula prima y doble A mayúscula prima. Ujú. Entonces me dijo doble A mayúscula, el heterocigoto y el otro homocigoto con A mayúscula prima, ¿verdad? ¿Listo, chicos? Ahora vean en esto. Ahora, como se produce en este individuo que es heterocigoto un carácter distinto, tenemos que señalar entonces que esta agrupación de genes, ¿qué característica nos produce? Chicos. Hojas rojas. Hojas rojas. Ajá, le vamos a poner igual a rojo, ¿sí? Si alcanzan a ver, ya me salí de esa como hojita blanca. Si alcanzan a ver, escribí. Entonces, esta otra agrupación de genes, ¿qué nos va a producir? Rosa. Hojas rosas. Rosa. Ujú. Y la otra agrupación de genes, ¿qué nos va a producir? Blanco. Hojas blancas. ¿Sí? Ahora vean cómo es diferente a lo que ocurre con la dominancia completa. Si fuera dominancia completa, primero aquí no habría rosas, sino rojas o blancas en su defecto. ¿De acuerdo? Si fueran rojas, entonces una homocigosis y la heterocigosis producirían flores rojas. ¿Está bien, chicos? ¿Se comprende? Sí. profe. Bien. Sí, profe. Si hay comprensión, entonces seguimos avanzando con otro mecanismo de herencia. Vean, por favor, este mecanismo. Bien. Progenitores iniciales en línea pura. Resulta que cuando se cruzan estos individuos, en la F1 aparecen este tipo de descendientes. ¿Qué están observando? ¿Que hay presencia de los dos? Más que presencia, ¿qué? Manifestación se llama, ¿verdad? La Manifiesto. palabra más precisa es manifestación. Que los dos se manifiestan. Pero no se mezclan. Que los dos genes se manifiestan, pero, ¿qué dijiste, compañero? No se mezclan. Exactamente, no se mezclan. Se manifiestan de forma independiente, sin mezclarse. ¿De acuerdo? Esto primero observamos, por lo tanto, no es dominancia completa. Ahora, ¿cuántos pares de genes regulan a estos tres colores? Porque ya son tres, ¿ah? Uno solo púrpura, uno solo blanco y otros donde tienen pétalos púrpura y blancos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pares de genes lo regulan? Eso lo descubrieron cuando, después de hacer sus respectivas repeticiones, llegan a la conclusión que de cada 4 individuos, uno es de pétalos púrpura, 1 de pétalos blancos y 2 de pétalos púrpura y de pétalos blancos. ¿Sí? Otra vez, esta fue la conclusión a la que llegaron después de sus repeticiones. ¿Qué nos indica este 4? Chicos. Que es un par de genes el que bueno, ¿qué tiene que ver? No, estaba bien, sígale como iba, ya le corrijo. No me diga que tiene que ver. Iba a decir otra cosa y se cortó. ¿Qué es un par de qué? Un par de genes el que está interactuando ahí. ¿Para qué? Interactúan para producir ¿qué? 3 caracteres alternos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué par de alelos? Bueno, ya sabemos cómo escribir los pares de alelos, ¿eh? Ahí no hay duda. Pero ¿cómo los escribo si hay duda? ¿Puedo escribir como mayúscula y minúscula? No. No, porque cuando los ¿Podría ser como el anterior? Ajá, muy parecido al anterior podemos hacer. O bien podemos utilizar esto. A ver, déjenme ver si puedo. Porque estoy en una presentación de PowerPoint. A ver, déjenme ver si puedo. O bien podemos utilizar esto. Color, ¿qué color? Púrpura, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner morado, ¿no? C a la M le vamos a poner,
¿Sí? Ahí está. ¿Cuál sería el paralelomórfico? Si vamos a utilizar esto. Díganme, chicos. ¿Cuál sería aquí el versus? Sería C a la C a B. la B. ¿Qué? C a la B. C a la B. Exacto, C a la B. ¿Por qué C? Porque C me está indicando color, ¿verdad? ¿Sí? C. ¿Y por qué a la B? Porque es el color blanco el que estoy diciendo que este gen es responsable del color blanco. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. De acuerdo con esto. ¿Por qué pusimos esto? Porque dijimos que de cada 4 individuos, 1 era de color púrpura, 1 blanco y 2 de pétalos púrpura y blancos. ¿Sí? Entonces, la suma de las proporciones nos da 4. De 4 deducimos que es un par de alelos los que están interactuando para producir estos 3 caracteres, ¿de acuerdo? ¿Cuáles 3 caracteres? Ahí están. ¿Sí? Ahora, ¿qué agrupaciones se producen entre estos 2 pares de alelos? Dígame alguien, por favor. Chicos. ¿Les comió la lengua el ratón o qué les pasa? ¿Cuántas interacciones se producen? 3. ¿Cuáles son? Doble a la C a la M, CM. 3 sería C a la M, C a la B, y la otra sería doble C a la B. Bueno, aguántenme un poquito porque esto es con calma, ¿eh? A ver si no nos amanecemos. Espero que no. Bueno, ahí ya puse ahora me falta. Ahí está una primera interacción, ¿cierto? Sí, profe. Ahí está una segunda interacción. Y voy con la tercera interacción. Uy, me faltó copiar. No está bien, es correcto. Bueno, entonces tenemos qué tipos de interacciones. Vean, 2 homocigosis y 1 heterocigosis. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profesora. Ahora bien, ¿qué le pongo al púrpura? ¿Qué le pongo al blanco y qué le pongo a la F1? Al púrpura sería doble C a la M. ¿Y al blanco? Doble C a la B. ¿Y al otro qué le pongo? C a la M y C a la B. Bueno, es muy lento estar escribiendo así, ¿verdad? Pero bueno. Lo tengo que hacer porque con la otra forma no puedo, no puedo elevarlo como potencia. Bueno, entonces tenemos que el púrpura solo se puede producir en homocigosis, ¿sí? Que el blanco solamente se puede producir en homocigosis. ¿Sí está bien? Y que las flores que tengan pétalos púrpura y pétalos blanco, solo en heterocigosis, ¿de acuerdo? Ya lo demás ustedes lo construyen, por favor, porque me tardo mucho en estar escribiendo así. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué gen aportaría en sus gametos un individuo?
¿Qué aportaría? C a la M. C a la M. Ya no lo voy a elevar a la potencia, porque me tardo mucho escribiendo con el otro. Ahí C a la B. Ah, la F1, ¿qué tipo de gametos formaría? ¿Cuántos? 2 tipos. Dos diferentes. C a la M y C a la B. Ajá. Y ¿Qué? lo mismo para el otro. Lo mismo, pero ¿qué? Bien, cuando se fecunden, ya se van a producir estos mismos que ya tenemos escritos. ¿Sí, chicos? Sí. Bien, ¿cuál sería la proporción genotípica que se obtiene? ¿1, 2, 1? Sí, 1, 2, 1. ¿Y la genotípica cuál sería? 1, 2, 1 también. 1, 2, 1. También 1, 2, 1, efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la proporción genotípica y fenotípica es la misma. ¿Sí? ¿Cómo voy a diferenciar un mecanismo de otro? Bueno, perdón, todavía no acabamos de analizar esto. ¿Sí? Bien, entonces, estamos viendo que este mecanismo es distinto al que acabamos de revisar. Al de la semidominancia, es diferente, o dominancia incompleta, es diferente, ¿sí? Chicos, Sí, profe. ¿por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Porque en una se combinan los colores y en esta aparecen los dos. Sin mezclarse, exacto, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Que estos 3 colores están regulados por un par de alelos. ¿Cuál es ese par en este caso? En este caso, el par que regula estos 3 colores es y este es el par. Pero cuando se agrupan en pares, vean cuántas combinaciones nos producen. Esta sea la M, que es una homocigosis, nos produce el color púrpura. Sea la B, nos produce el color blanco, que es también un homocigoto, y el heterocigoto me produce esta característica. ¿De acuerdo? Cuando vemos este comportamiento, le llamamos a este mecanismo de herencia codominancia. ¿Cómo la definimos ahora? A ver, díganme. Vean cómo definimos la anterior. ¿Puedes repetir, profe? ¿Qué repito? Lo último que dijo. No, ¿Cómo definimos a este mecanismo de herencia? Vean cómo definimos la anterior. Jóvenes. Que en la codominancia están presentes 2 genes, pero su efecto no se mezcla. Sí, pero ¿en dónde están presentes? A ver, le falta precisión a su definición. Lean la que escribieron de la... ¿Sería que se manifiestan los dos genes sin mezclarse? ¿Pero en dónde? A ver, ¿qué escribieron del mecanismo anterior? ¿Nadie escribió nada? Se manifiestan los dos sin mezclarse en la F1. Pero más que F1, defina con más precisión. ¿El heterocigoto? ¿Qué? ¿En el heterocigoto qué? Vuelve a definir. Que el efecto de los genes en el heterocigoto no se mezclan. ¿Qué más? Ambos se manifiestan de forma independiente sin mezclarse. ¿Sí? ¿Ya describieron eso? Sí, profe. Bueno, viene una definición en las que... ¿Y qué definición dice? En el
En el heterocigoto, el efecto de los alelos se expresan de forma independiente, sin mezclarse y en idéntica proporción. Pues ahí está. ¿Y entonces por qué no la leían desde ahí? Uy, chavitos. Bien, ¿cuál es la proporción genotípica y fenotípica característica de este mecanismo de herencia? 1, 2, 1. Exactamente, 1, 2, 1, en ambos casos, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Maestra, yo tengo duda de cómo se resuelven las actividades de clase de este tema. Coloreando. ¿No está viendo Ah. ahí que dice que coloree y que vaya definiendo? O sea, escriba la definición otra vez si es que ya está ahí. Que mal hecho, no debía haberla puesto. Como coloreamos las florecitas que Pues vienen ahí. sí. Ajá. Sí, eso es la actividad. ¿No dice ahí qué? ¿No dice ahí en la actividad de clase qué hacer? Sí, pero al principio la entendí como lo empezó a hacer al principio 2 puntitos en la de... No, dice que coloree, ¿no? En todos los casos. Ahora, si no les da tiempo ahorita, pónganle con lápiz qué colores van a poner. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, diferencia entre codominancia y semidominancia. Esta es la codominancia y esta es dominancia incompleta. Diferencia entre dominancia incompleta y codominancia. ¿Cuál es? Que en la incompleta se mezclan y en la codominancia no se mezclan. ¿Quiénes se mezclan y en dónde se mezclan? El par de genes. Y los Los alelos, perdón. Le falta, precísala. Que los alelos en la dominancia incompleta se mezclan y en la codominancia no se mezclan los alelos. Ajá, pero ¿en cuál genotipo? En los heterocigotos, Exacto, esa es la precisión. ¿Sí? La diferencia entre la dominancia incompleta y la codominancia es que los genes en el heterocigoto, en la dominancia incompleta, el efecto de los genes se mezcla. Y en la codominancia, el efecto de los genes del heterocigoto no se mezcla. Ambos se manifiestan sin mezclarse y en idéntica proporción. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesor. Ahora, defínanme qué pasa aquí. Vean el esquema, díganme qué pasa ahí. Defínanme qué pasa ahí. Recuerden, siempre es el heterocigoto. ¿Dónde estaría el heterocigoto? Que los alelos dominantes se manifiestan en el heterocigoto. ¿Y qué pasa con el otro? Impide su expresión. ¿Quién impide su expresión? El dominante. El alelo dominante. El alelo dominante es el que se expresa e impide la expresión del recesivo. Pero no olviden, siempre es el heterocigoto. ¿Está entendible, chicos? Bien. Y el último tipo de dominancia se llama sobredominancia. Vean aquí el esquema, véanlo. ¿Ya lo vieron? Se cruza una planta de 80 centímetros con otra de 30 y la F1 aparece de 150. ¿Qué pasó ahí? Que la altura de la F1 sobrepasa la medida de los progenitores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si fuera dominancia completa, ¿qué pasaría en la F1? Serían iguales. ¿Cómo que iguales? El dominante Sería la de 80. al presente. Bueno, supongamos que sea el enano el dominante, ¿qué pasaría? Quedaría enana. Quedarían las dos plantas de 30. No, las dos, todas las de la F1. Ajá, pongo aquí 2, ¿por qué? Porque te voy a indicar que se van a cruzar para obtener la F2. O sea, todos los individuos de la F1
Si el carácter dominante fuera el de 30 centímetros, todos los individuos de la F1 tendrían 30 centímetros. ¿Y qué pasaría en la F2? Se expresaría en mayor proporción las de 30 centímetros. ¿En qué proporción? En 3:1. Exactamente. 3 de 30 centímetros contra 1 de 80 centímetros. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si fuera semidominancia? Si estas alturas estuvieran reguladas por genes semidominantes, ¿cómo sería? En la F1 los individuos serían de 110 centímetros. ¿No? A ver, si tiene 80 centímetros y está regulada por un par de alelos, ¿cuántos centímetros aportaría cada alelo? 40. 40. ¿Y el otro? 15. 15. Entonces, los individuos de la F1, ¿cuánto estarían midiendo? 65. ¿Cómo que 55. 55. Lo voy a regresar al kinder, porque no sabe sumar. 55 centímetros si fuera semidominancia. ¿Puede ser codominancia? No, porque no puede tener unas ramas altas y otras. O sea, no se mide la altura de las plantas así. Se mide desde el suelo hasta la zona apical, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí no puede ser codominancia. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Ni es dominancia completa, ni es dominancia incompleta. Entonces, ¿qué? ¿Qué están observando? Que la F1 sobrepasa la altura de los progenitores iniciales. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí. Entonces, a esto se le llama sobredominancia. ¿Sí? Oye, ¿cuál sería la proporción? Ahí está. ¿Cuál sería la proporción genotípica y fenotípica? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bueno, y ya deben terminar ustedes poniendo los genotipos y demás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Jóvenes, este tipo de dominancia poco interés le han prestado porque la mayoría de los investigadores supone que no es sobredominancia, que es la expresión del heterocigoto. Es como siempre que se cruzan, se piensa buscar que se exprese algo más superior a los padres, ¿no? Así que no le han puesto mucha atención a este tipo. Algunos investigadores la llaman sobredominancia, otros le llaman vigor híbrido, ¿sí? Pero bueno, a nosotros no nos toca decidir quién tiene razón. Allá los científicos tendrán que ponerse de acuerdo. ¿Está entendible hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, estos son los tipos de dominancia, caracterizados porque aparecen 2 o 3 caracteres alternos, pero que tienen en común que la suma de sus proporciones es 4. ¿De acuerdo? La diferencia entre los 3 tipos de dominancia, ¿o cuántos vimos? No, 4 tipos de dominancia es lo que ocurre en el heterocigoto. ¿Sí? En la dominancia completa, en el heterocigoto se expresa el gen, uno de los genes y el otro queda anulado. ¿Cuál se expresa? El dominante y el recesivo queda anulado. ¿Sí? En la